Como contrapartida del dolo, vamos a encontrarnos con los supuestos de errores de tipo. Cuando hablamos de error de tipo, nos encontramos con una situación en la cual el autor no se representa los elementos del tipo penal, es decir, lleva a cabo el tipo objetivo, aunque sin saberlo, y ese es el motivo por el cual se va a excluir la tipicidad dolosa. Si definimos al dolo como la representación concreta de los elementos del tipo objetivo, es lógico que el desconocimiento de alguno de esos elementos tendrá el efecto de excluir el dolo, y ante esos casos nos encontramos cuando hablamos de error de tipo. En concreto, la materia de la teoría del error representa una cuestión mucho más amplia, puesto que no es la única clase de error que estudiamos en el ámbito de la teoría del delito, puesto que existen otros supuestos de error, como los errores de prohibición, que afectan exclusivamente al carácter antijurídico del acto y que se verán más adelante durante el desarrollo de la culpabilidad. Ahora bien, en materia de tipicidad subjetiva, el error que excluye el dolo, el único de los errores que tiene efecto la exclusión del dolo, es el error de tipo, que aparece caracterizado como una falsa representación de los elementos que componen la materia de prohibición. ¿Sí? Los elementos del tipo objetivo se representan falsamente en la mente del autor, o bien el autor los ignora totalmente, desconoce totalmente que está llevando a cabo el tipo objetivo. El efecto sistemático del error de tipo es siempre la exclusión del dolo. Ahora bien, el error de tipo puede clasificarse según la capacidad concreta que haya tenido el autor para superar ese error en error de tipo vencible e invencible. También se denominan errores insuperables, ¿sí? Error superable, error insuperable, error evitable, error inevitable de tipo, y las consecuencias sistemáticas en principio son las mismas, porque como dijimos, el error de tipo siempre excluye el dolo. Ahora bien, cuando hablamos de un error de tipo vencible, vamos a ver que el dolo va a estar excluido, como dijimos, pero no se excluye la posibilidad de imputar el comportamiento a título culposo. Es decir, que el error de tipo vencible excluye el dolo, pero no excluye la culpa. Solo se excluye la culpa cuando el error de tipo es invencible. En esos casos se va a excluir tanto el dolo como la culpa. ¿Cuándo estamos en condiciones o cuál va a ser el parámetro para distinguir la vencibilidad de un error? Bueno, un error de tipo es vencible cuando el autor, de haber obrado con más prudencia, de haber obrado con más cuidado, hubiera podido superar ese error. Por eso también hablamos de errores de tipo superables e insuperables, evitables e inevitables. En los casos en los cuales el autor, de haber obrado con más prudencia, hubiera podido salir de su error, se trabajan de manera diferente. Es decir, al autor se le puede imputar esa imprudencia, ese no haber obrado conforme la prudencia para salir de su error. En general, un sector muy importante de la doctrina penal caracteriza a la imprudencia como un caso de una representación errada de la realidad, casualmente porque en muchos supuestos proviene de un error de tipo, es decir, la exclusión de la tipicidad dolosa, y quedará el remanente de imprudencia solamente en los casos en los cuales ese error haya sido vencible, es decir, ese error haya sido posible de evitarse si se hubiera obrado con más prudencia, si se hubiera obrado con más cuidado. Es decir, se reprocha que el autor ha sido imprudente al no haber obrado con más cuidado para salir de esa situación de error. Ojo que esta distinción entre error de tipo vencible e invencible solamente es relevante respecto a aquellos tipos penales que tienen un correlato culposo. La realidad es que en nuestro Código Penal, la regla general en materia de tipicidad subjetiva es que los delitos son dolosos, y solamente en forma excepcional el legislador ha tipificado figuras imprudentes. Es decir, no todo tipo doloso tiene a su vez un tipo culposo. Eso sucede en los casos de delitos contra la propiedad, por ejemplo, donde no han sido tipificados en su forma imprudente el hurto, el robo, la estafa. Tampoco es típico el delito de aborto si se comete en forma imprudente. ¿Sí? El delito de aborto solamente se puede cometer en su forma dolosa para ser punible. En caso de que un sujeto cause un aborto con imprudencia, la consecuencia práctica es que esa conducta es impune. Impune por carencia de tipo penal donde encuadrar esa conducta. Entonces, esta distinción, error de tipo vencible, error de tipo invencible, únicamente es relevante respecto a aquellas figuras penales que tengan una figura culposa. En otras palabras, si el autor tiene un error de tipo vencible respecto del aborto, si llevó a cabo un aborto y tiene un error de tipo,
es vencible, porque si hubiera prestado más atención, se hubiera dado cuenta que estaba causando un aborto. Sin embargo, esa característica de vencibilidad del error en el supuesto del delito de aborto no tiene relevancia, puesto que el aborto no tiene una figura imprudente para poder imputar el comportamiento. Entonces, los errores de tipo vencibles dejan el remanente de imprudencia, pero esa imprudencia únicamente será típica en la medida en que exista un tipo penal culposo. Presentamos un caso hipotético para la mejor comprensión del tema. En este caso, el cazador A se encuentra cazando osos en un predio de caza habilitado a tal efecto y en cierto momento divisa entre unas ramas, unos arbustos, un bulto peludo y representándose que se trataba de un oso, efectúa varios disparos hacia ese objeto causándole la muerte. Una vez que se acerca al lugar, se encuentra con una mujer que tenía puesto un tapado de pieles. Bueno, en esos casos, sí, tenemos que trabajar la cuestión de la tipicidad objetiva previamente, y es claro que el autor, en este caso, lleva a cabo una acción de matar, que produce un resultado muerte, y entre esa acción y el resultado hay una relación tanto de causalidad como de imputación objetiva. Nadie discutiría que el sujeto A es causante de la muerte de la mujer, y además existe una relación de riesgo reprobado que se realiza en el resultado. Ahora bien, cuando pasamos al análisis subjetivo, tenemos que corroborar que esta persona se haya representado en forma concreta los elementos del tipo penal para poder hablar de dolo. Es claro que el cazador se representa que está matando, se representa una acción de matar, pero no se representa una acción de matar a otra persona, se representa la acción de matar a un animal, lo cual nunca podría estar encuadrado, no es encuadrable en el tipo penal de homicidio. Entonces, como podemos ver en el cuadro, se representa la acción de matar, pero no se representa el resultado de muerte de una persona, y a partir de allí vamos a encontrar la exclusión de la tipicidad dolosa. Con posterioridad deberemos comprobar, según las circunstancias del caso, si ese error fue vencible o invencible. Si el cazador hubiera podido salir de su error prestando más atención, ese error es vencible, es superable, es evitable. Entonces la consecuencia será imputarle un homicidio culposo. El homicidio, claro, que tiene una figura imprudente en el artículo 84, y si el error es invencible, si fuera invencible, si por más cuidado que hubiera imprimido a su accionar, de todas formas hubiera caído en ese error, la consecuencia práctica será la no imputación de ese resultado. No nos olvidemos que por respeto al principio de culpabilidad, un resultado solamente se puede atribuir o a título de dolo o a título de culpa. De lo contrario, será un caso fortuito, será una desgracia, un infortunio, pero no podrá imputarse como obra de nadie. Ahora bien, encontramos además distintos supuestos problemáticos que se denominan supuestos especiales de error, que son los 4 casos que estamos viendo en la pantalla. Respecto de los errores sobre el curso causal, pueden suceder desviaciones esenciales y desviaciones inesenciales. Los errores sobre el curso causal van a aparecer cuando el autor no se representa la realización de su conducta de la misma manera en la cual él la previó. El caso sería más o menos el siguiente: un sujeto tiene planeado matar a otra persona y lo quiere hacer empujándola a las aguas heladas de un río muy rocoso para que esta persona muera ahogada. Finalmente la empuja desde un puente muy elevado y la víctima muere porque la cabeza golpea contra algunas de las rocas que se encontraban por allí, que estaban en el río. Y bueno, la muerte no se produce por inmersión, o bien la muerte se pudo haber producido también por hipotermia, pero no se produce por ahogamiento como estaba prevista la conducta es inicialmente por el autor. Bueno, en este caso nos vamos a encontrar con una desviación inesencial del curso causal, es decir, el autor ha creado un riesgo jurídicamente desvalorado al empujar al agua a una persona, y ese riesgo es lo suficientemente amplio como para comprender no solamente la muerte por ahogamiento, sino también la muerte por impacto de la cabeza en una superficie rocosa, también en casos en los cuales la temperatura sea muy elevada, este, o mejor dicho, cuando son temperaturas muy bajas, perdón, sí, vamos a encontrarnos con la posibilidad de la muerte por hipotermia. Bueno, en esos casos hablamos de desviaciones inesenciales, ¿sí? No importa que el autor no se haya representado específicamente la forma en que se iba a producir el resultado, en la medida en que él se represente un riesgo concreto de muerte, ¿sí? En la medida en que él se represente ese riesgo, la creación de ese riesgo jurídicamente desvalorado y la
realización del riesgo es suficiente con eso, a pesar de que la causalidad no se haya desarrollado en exactamente la forma en la cual él la previó. Solamente va a excluirse el dolo en aquellos casos donde la desviación sea efectivamente esencial. Sería el caso de una persona que golpea, da un golpe de puño contra otra, y esa persona cae al pavimento y lleva la cabeza contra el cordón y termina sufriendo una lesión muy grave, lo que le produce la muerte. Bueno, en esos casos sí hablamos de una desviación inesencial, porque no necesariamente la creación de un riesgo reprobado de lesiones, como es golpear, dar un golpe de puño, no necesariamente se va a realizar en el resultado muerte. Bien. Bueno, respecto de los casos ahora de aberratio ictus, llamados también de error en el golpe, nos vamos a encontrar con supuestos en los cuales el autor dirige su accionar hacia la afectación de un bien jurídico, pero por deficiente realización de la acción termina afectando a otro bien jurídico que en principio, inicialmente, no estaba previsto afectar. El caso que planteamos en el cuadro: A efectúa el disparo en dirección a B con ánimo homicida, pero se interpone por allí en la trayectoria otro sujeto, que es el sujeto C, y finalmente es C quien recibe ese impacto de bala y es quien pierde la vida. Bueno, en este caso nos encontramos con todos los elementos de la definición de la aberratio ictus. El sujeto A dirige su accionar hacia la afectación del bien jurídico vida de B, pero realiza la acción en forma deficiente, ya sea porque tiene mala puntería, ya sea porque el sujeto C pasó muy intempestivamente por ahí, se cruzó intempestivamente por ahí y termina afectando a otro bien jurídico. Las propuestas de solución son por lo menos tres: las teorías de la doctrina de la consumación, la doctrina de la tentativa y por último la postura del dolo alternativo. Respecto de la doctrina de la consumación, tiene en cuenta de que el autor se representó matar a otro y mató a otro, y les parece suficiente con eso para imputar un homicidio doloso, imputar el resultado a título de dolo. Es decir, que no tendría relevancia para esta primera posición la representación del autor, o mejor dicho, la no representación del autor de la presencia del sujeto C. La doctrina de la tentativa, por otra parte, sostiene que respecto del objeto al que inicialmente se dirigió la acción, cabe imputar una tentativa de homicidio. Una tentativa porque el sujeto comienza la ejecución del delito de homicidio y no se consuma por circunstancias ajenas a su voluntad. Y respecto del resultado muerte del sujeto C, que pasaba casualmente por allí, solo puede imputarse a título de culpa, puesto que el autor no se representó que el sujeto iba a pasar por ahí, no se representó el nexo de causalidad, no se representó la presencia de esa persona. Entonces solamente se puede imputar un homicidio culposo en la medida, claro, en que ese error haya sido vencible. Si es que el sujeto que pasa por allí lo hace de una manera en la cual no tenía ninguna posibilidad el sujeto A la hora de disparar de que podría suceder un evento de esa naturaleza, tendremos que decir que el error de tipo es invencible. Solamente en la medida en que se haya podido representar la presencia de otra persona por allí, será imputable a título de imprudencia. Por último, la posición del dolo alternativo viene a complementar la doctrina de la tentativa y dice que tenemos que tener en cuenta todo lo que se representó el autor. Es decir, si en el caso, en análisis, el sujeto A divisa a C, es decir, es consciente de la posibilidad, de la probabilidad concreta de que el disparo afecta al sujeto C, habrá que imputar un solo homicidio a título de dolo eventual. Es decir, lo que tenemos que hacer en cada uno de los casos es estudiar qué se representó el autor y en qué medida lo ha hecho, para poder saber a título de qué vamos a poder imputar el comportamiento. Y pareciera que es la teoría más convincente. La postura del dolo alternativo lo que hace en definitiva es tomar en cuenta los datos concretos de la representación del autor. Si el autor tuvo una representación errada, entonces corresponderá imputar ese homicidio a título de culpa, y en casos en los cuales el autor se haya podido representar, se representó, mejor dicho, en forma concreta, la producción, la posibilidad de producción de ese resultado, entonces hablaremos ya de dolo eventual. Distinta es la situación respecto del error in personam, donde encontramos un error sobre la identidad de la víctima, donde encontramos un supuesto en el cual el autor no yerra respecto del nexo causal, a diferencia del aberratio ictus. Es eso, y donde reside el error en el aberratio ictus.
En el error in personam o error en el objeto, solamente recae el error en la identidad de la víctima. Es decir, quería matar al sujeto A, pero termina matando al sujeto B por el gran parecido físico entre ellos. Es lo que plantea el caso que estamos viendo en la pantalla, donde una persona quiere matar a otra, pero termina confundiéndolo con su hermano gemelo y es a esa persona a quien dio muerte. Bueno, en principio la identidad de la víctima es irrelevante para el tipo penal. Si nosotros construimos el tipo penal de homicidio, nos encontramos con que el artículo 79 nos dice el que matare a otro y no nos da especificaciones respecto de la identidad de ese otro. Entonces la identidad de la víctima no forma parte del tipo penal. En el caso que estamos analizando, tanto le da al sujeto A matar a B como a C en términos de dolo. Él se representaba que mataba a otro y con eso es suficiente. Ahora bien, tenemos que exceptuar los casos en los cuales la identidad sí forma parte del tipo penal, como ocurre con el artículo 80, inciso primero del Código Penal, donde encontramos la agravante del vínculo, el homicidio agravado por el vínculo, que sí tiene otra clase, otro elemento más, además de los elementos de la figura básica de homicidio, además se agrega el vínculo, es decir, el autor tiene que conocer el vínculo y para eso tiene que conocer la identidad. Si es que el sujeto A mata a su padre sin saber que es su padre, claramente que en un caso como ese deberemos excluir el dolo del agravante del 80, inciso primero. Solamente podrá responder por el homicidio simple en la medida en que se haya representado todos esos elementos. Pero no se puede responsabilizar por parricidio, por homicidio agravado por el vínculo, puesto que el autor no se ha representado el vínculo, la naturaleza del vínculo, entonces eso lleva a la exclusión del dolo de parricidio, no del dolo de homicidio. Claro que si el autor mata a su padre pensando que era un oso, pensando que era un jabalí, allí tampoco podremos imputar dolo de homicidio simple, porque es claro que ni siquiera se representó matar a otro, ¿sí? Bueno, por último, el caso del dolus generalis, que son situaciones en las cuales a una primera acción dolosa, en la cual no se consuma el delito, le sigue una segunda acción imprudente, una segunda acción llevada a cabo sin dolo, en la cual el autor termina consumando el delito. Es decir, que en los casos de dolus generalis nos encontramos con un error respecto del momento consumativo, es decir, no sabe en qué momento consumó el delito del autor. En el caso que estamos viendo en la pantalla, el sujeto A planea matar a B asfixiándolo con una bolsa en la cabeza y luego arrojar el cadáver al río para fingir el accidente, pero finalmente B muere ahogado, es decir, no muere en la primera acción llevada a cabo con dolo. La primera acción se llevó a cabo con dolo porque el autor se representaba matar a otro. En la segunda acción, que es la segunda acción imprudente cuando consuma el resultado, que es arrojar el cadáver, lo que él piensa que es el cadáver al río, allí vamos a encontrar una imprudencia. ¿Por qué una imprudencia? Él no sabe que él no se representa que está matando con esa acción. Él piensa que ya mató antes, entonces lo que él piensa que arroja al agua es un cadáver. Bueno, la doctrina para solucionar estos casos de dolus generalis ha enunciado dos posibilidades. Si ambos tramos del plan, es decir, si todos esos pasos del plan fueron trazados, fueron planificados, proyectados con anterioridad, corresponde aplicar una sola conducta dolosa. ¿Por qué? Porque en general hubo dolo, por eso se llama así, dolus generalis. En general, el sujeto tuvo dolo de llevar a cabo esas conductas. Ahora bien, se critica a esta posición que el dolo tiene que ser actual, es decir, el sujeto tiene que tener dolo al momento de la comisión del hecho. El dolo, como conocimiento de los elementos del tipo objetivo, tiene que tener lugar al momento de realizar la conducta. No sirve la intención que tuvo antes y tampoco sirve la ratificación posterior o que el sujeto se haya alegrado mucho del resultado que produjo. Por ejemplo, un sujeto sale a manejar de su casa y sale manejando imprudentemente y en un momento atropella a un peatón. Cuando se acerca al peatón, se da cuenta que en realidad es su peor enemigo, a quien le causó la muerte en forma imprudente en ese contexto, y se alegra mucho. Bueno, no importa lo mucho que se haya alegrado al momento de descubrir quién era la víctima. Si el sujeto cometió un homicidio culposo, si el sujeto ha cometido el homicidio por imprudencia, lo que viene después, la ratificación posterior o la alegría del autor con posterioridad, no es dolo. Dolo debe tenerse al momento de cometer la conducta típica. Ahora, la posición que considero más recomendable hace una distinción de todas maneras y dice que debe imputarse respecto de la primera acción llevada a cabo con dolo, debe imputarse una tentativa de homicidio en este caso.
y solamente podrá imputarse la consumación a título de imprudencia, puesto que al momento de arrojar el cadáver al río, el sujeto estaba convencido, mejor dicho, cuando arrojó el cuerpo del sujeto B al río, él estaba convencido de que se trataba de un cadáver. Él no sabía que estaba arrojando al agua a una persona con vida, y no se representa ese elemento. Claro que para matar a otro, primero la víctima tiene que estar con vida, y a partir de allí nosotros crear un riesgo reprobado que termine en la muerte de esa persona. Bien, esto respecto de los distintos supuestos de error. No debemos olvidarnos que siempre el error de tipo incluye el dolo, y solamente habrá lugar para la imprudencia en los casos de errores evitables, errores superables. Los supuestos especiales de error surgen los distintos casos que acabamos de ver, los distintos supuestos de desvíos de cursos causales y demás, y tienen distintas soluciones en la doctrina. No existe unanimidad en todos esos casos, y siempre deberemos estar ante las circunstancias concretas del caso para lograr una solución político-criminalmente conveniente.